Un hombre logró vender el puente de Brooklyn varias veces. Suena imposible, pero fue real. Un timador aprovechó la confianza, el caos administrativo y la falta de verificación para convencer a compradores de que podían comprar un icono de la ciudad. En los próximos minutos te mostraré, en orden claro y con ejemplos fáciles, cómo empezó la estafa en la época correcta, qué trucos usó para ganarse la confianza de la gente y cómo terminó todo cuando la ley y el sentido común lo alcanzaron. Aprenderás señales de alerta que puedes aplicar hoy, como cuando alguien intenta venderte un coche que no existe o un servicio por delante del pago, y te llevarás anécdotas curiosas que parecen sacadas de una película, sin martillos ni mudanzas, ¿prometo? Quédate, descubrirás no solo la historia, sino lecciones prácticas para no caer en engaños modernos. ¿Quién era George C. Parker? Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, un hombre se hizo famoso por estafar a personas vendiéndoles propiedades públicas como si fueran privadas. Su nombre llegó a simbolizar la estafa misma. Era un vendedor convincente, con maneras pulidas y una habilidad notable para fabricar documentos creíbles. No tenía reparos en forjar escrituras, sellos oficiales y cartas que parecían provenir de oficinas municipales. Todo lo necesario para que alguien creyera que estaba comprando un bien real. Se movía entre inmigrantes y personas de negocios que no conocían bien las leyes ni el idioma, y les ofrecía la posibilidad de poseer sitios emblemáticos para cobrar peajes o explotarlos comercialmente. Usaba un teatro de la confianza, cómplices que fingían ser funcionarios, oficinas falsas con muebles y papeles oficiales, incluso recibos cuidadosamente diseñados. El comprador veía pruebas físicas, un documento, un sello, una factura, y normalmente eso bastaba para convencerlo. Fue brillante en explotar la credulidad y la esperanza de quienes buscaban mejorar su suerte. A pesar de lo burdo que suena ahora, sus técnicas eran sorprendentemente efectivas en su tiempo. Un ejemplo concreto, convencía a un inmigrante recién llegado de que podía comprar un puente y cobrar peaje. El comprador, emocionado por la oportunidad, entregaba sus ahorros y recibía una escritura falsa a cambio. En otra ocasión lograba vender derechos sobre estatuas y otros inmuebles públicos con el mismo método. El patrón era siempre el mismo: presentación teatral, documentos falsos, y una promesa concreta de beneficios futuros que parecía lógica para la víctima. Con el paso del tiempo sus fraudes terminaron llamando la atención de las autoridades y también de la prensa, que lo convirtió en sinónimo de timador. Se le acabó con los arrestos y las condenas, pero su historia no murió con él. La frase "te vendo el puente" o equivalentes pasó al habla popular como advertencia sobre ofertas imposibles. Esa transformación cultural es un ejemplo de cómo un hecho concreto puede entrar al lenguaje cotidiano. Más allá de la anécdota, su vida ofrece lecciones prácticas hoy día. Si alguien te ofrece algo demasiado bueno para ser verdad, pide comprobantes oficiales en registros públicos y consulta con organismos reconocidos. No firmes ni pagues sobre la base de papeles que no puedas verificar. Y si recibes una oferta por correo o por redes, compara la situación con casos históricos. La mecánica de la estafa no cambia mucho con la tecnología, solo se moderniza. Un poco de escepticismo y una llamada a la institución correspondiente pueden ahorrar muchos problemas. Con humor ligero se puede decir que él convirtió el escepticismo en una de las mejores vacunas contra el engaño. Su figura quedó como advertencia: la teatralidad y la confianza bien montada pueden engañar, pero la verificación y la prudencia funcionan mejor todavía. Contexto histórico y la Nueva York de la época. Cuando se piensa en la Nueva York de finales del siglo XIX y principios del XX, hay que recordar que la ciudad crecía a un ritmo vertiginoso y parecía capaz de engullirlo todo: barrios, oficios, costumbres y gente. El puente de Brooklyn, una obra de ingeniería que unía Manhattan y Brooklyn y que desde su apertura se convirtió en símbolo de progreso, coexistía con calles abarrotadas, tranvías, carros tirados por caballos y barrios de inmigrantes donde la vida cotidiana era una mezcla de trabajo duro y esperanzas. En 1898 la ciudad se reorganizó para incluir a Brooklyn dentro de un nuevo conjunto metropolitano. Y eso cambió las relaciones de poder y el sentido de lo público frente a lo privado. Las transformaciones urbanas no solo trajeron edificios más altos, trajeron también mucha más gente que desconocía las leyes y las prácticas administrativas locales. El poder local y la política tenían mucho que ver con el clima que permitió los grandes fraudes. Máquinas políticas como Tammany Hall funcionaban como intermediarias entre el ciudadano y la ciudad, gestionando contratos, empleos y favores. Eso dejaba una sensación extendida de que las reglas se podían torcer.
Al mismo tiempo, la prensa sensacionalista explotaba cada escándalo, lo que contribuyó a crear una mezcla de desconfianza y fascinación por las historias extraordinarias. En ese caldo de cultivo los timadores podían presentarse con papeles oficiales y gestos convincentes, y muchos creyentes se dejaban llevar. No era raro ver a alguien con vestimenta pulcra y documentos llamativos que provocaban respeto inmediato. La vida diaria en la metrópoli también facilitó la labor de los estafadores. Las barriadas de inmigrantes estaban llenas de gente que hablaba poco inglés y que no tenía experiencia con instituciones municipales complejas, un contrato con sellos, una carta en inglés y la promesa de rentas o de propiedad resultaban muy persuasivos. Por otro lado, el flujo constante de turistas y curiosos hacía que gestos teatrales, como mostrar un supuesto título de propiedad o instalar cabinas de peaje falsas, parecieran creíbles por un rato. Un vendedor ambulante que hoy intenta colarte un reclamo de garantía, te parece un poco ridículo, entonces, con menos información y más necesidad, no lo era tanto. Las tecnologías y el paisaje urbano cambiaban a la vista de todos. Se veían los primeros trenes subterráneos junto a tranvías elevados, obreros en andamios y carteles anunciando oportunidades para quien supiera aprovecharlas. Esta mezcla de modernidad y caos hacía que la ciudad fuera un lugar en el que la audacia a veces premiaba. Por un tiempo, los fraudes se alimentaban de la apariencia de legitimidad, sellos, escrituras, incluso supuestos recibos de pago. Era fácil olvidar, por un momento, que un puente es una obra pública y no una parcela vendible, si alguien te daba documentos que parecían oficiales. En la vida cotidiana de aquella Nueva York también había espacio para la anécdota y el humor negro. Las historias de personas que cayeron en estas trampas se contaban en cafés y comedores como advertencias y, a la vez, como pruebas de lo extraordinario de la ciudad. Con el tiempo, la policía y los tribunales aprendieron a detectar estas estafas y a perseguir a quienes las repetían. Pero mientras tanto la ciudad seguía siendo un escenario ideal para la mezcla de ingenio y delincuencia. Ese ambiente de oportunidades y trampas simultáneas es, en buena medida, lo que explica por qué alguien pudo intentar, y lograr con éxito momentáneo, vender un puente varias veces. El engaño perfecto, como ideó la estafa. George C. Parker aprovechó una mezcla de observación, teatro y papelería convincente para montar su ardid. Primero estudiaba a la víctima. Sabían que muchos inmigrantes y recién llegados no conocían bien las leyes locales ni los trámites públicos. Actuaba como si fuera el dueño legítimo, mostrando confianza absoluta. La seguridad en su voz y en su porte era una parte esencial del acto. Además, eligió un objeto simbólico y grande, algo que cualquiera reconocía al instante, porque la magnitud añade credibilidad. Si alguien afirma ser dueño de algo tan evidente, debe ser verdad, ¿no? Pues no siempre. A partir de esa base creó pruebas físicas que reforzaban la mentira, escrituras falsas, sellos que imitaban los municipales y recibos con supuestas firmas notariales. Al aparecer con un sobre lleno de papeles bien encuadernados daba la impresión de que había un registro formal detrás de todo. En una ocasión, por ejemplo, mostraba un contrato de venta que parecía legal, con sellos y anotaciones. El papel tenía textura oficial y hasta pequeñas correcciones a mano para parecer auténtico. Los documentos eran su escenografía, sin ellos la historia sonaría a cuento barato. El guión de la venta estaba bien ensayado. Usaba un argumento sencillo y directo, ofrecía derechos para cobrar peaje o para explotar la estructura, presentándolo como una oportunidad única. Soltaba frases que generaban prisa, que la oferta era secreta, limitada y que había que actuar ya para no perderla. También sabía cuándo mostrar generosidad temporal, aceptando un depósito, y cuándo desaparecer una vez recibido el dinero. Repetía el mismo patrón con variaciones, porque los estafadores eficaces no improvisan, siguen rutinas que funcionan. Era puro social engineering en tiempos sin internet, es decir, manipulación de confianza cara a cara. No trabajaba solo, a veces se apoyaba en cómplices o en la simple creación de contactos ficticios, un abogado al teléfono, un notario que podía dar fe por correspondencia. Cuando la víctima intentaba legitimarlo, Parker ya había tejido una red de excusas y pruebas que retrasaban cualquier verificación oficial. El momento crucial era el pago. Cobraba en efectivo o con cheques que desaparecían en cuanto el comprador comenzaba a investigar. Y cuando la realidad golpeaba, el comprador quedaba desconcertado, pero Parker ya había pasado a otra escena. En el fondo, su estafa funcionó porque explotó lo más humano, la confianza en la apariencia de autoridad.
Un clásico, mucha teatralidad, pocos papeles verdaderos y una retirada a tiempo. Los documentos falsos y la actuación teatral. George C. Parker era conocido por combinar papeles que parecían oficiales con una puesta en escena perfecta para convencer a sus víctimas. Creaba escrituras y contratos que imitaban los documentos municipales, sellos, firmas falsificadas y un lenguaje legal que intimidaba y tranquilizaba a la vez. Al presentar un folio bien encuadernado y un sello llamativo, lograba que alguien creyera que la adquisición era tan legítima como comprar una casa. Un ejemplo concreto, mostraba escrituras que delineaban derechos de propiedad sobre el puente, acompañadas de recibos y facturas diseñadas para parecer expedidas por oficinas de la ciudad. La actuación era tan importante como los papeles. Vestía trajes formales o se hacía pasar por funcionario municipal y utilizaba cómplices que entraban en escena, como testigos, contables o incluso clientes satisfechos. Caminaba con su presunta víctima hasta el puente, señalando barandas y torres como si fueran delimitaciones de un terreno privado. A veces entregaba una llave simbólica, un gesto teatral que convertía la farsa en ceremonia, y la persona salía convencida de haber comprado algo tangible. Ese ritual reforzaba la ilusión, documentos más teatro igual a verdad aparente. La secuencia era clara y calculada. Primero, la identificación de un posible comprador, alguien nuevo en la ciudad o con poca experiencia legal. Después, la presentación del contrato y la explicación, con palabras técnicas que parecían legítimas pero que, en realidad, eran solo humo y espejos. A continuación, la puesta en escena, el despacho improvisado, los testigos que asentían, la caminata al lugar en venta y, finalmente, la firma y la entrega del pago. El desenlace repetía la misma fórmula. La víctima se llevaba un papel y la sensación de haber hecho una gran compra. El estafador desaparecía con el dinero. Una lección práctica que deja esta combinación es que la apariencia puede manipular la percepción de verdad. Un documento con sellos y términos legales no garantiza autenticidad si no hay verificación. Hoy en día, un ejemplo similar sería aceptar un contrato sin consultar registros públicos o sin comprobar la identidad de quien lo firma. Reírse del truco es fácil ahora, pero en su momento la mezcla de falsos papeles y puesta en escena funcionó porque explotaba la confianza humana y la falta de acceso a información verificable. Métodos para convencer a las víctimas. George C. Parker se ganó la vida engañando a gente haciéndoles creer que era el dueño legal de monumentos famosos, y luego vendiéndolos con documentos supuestamente oficiales. Para convencer a sus víctimas dependía menos de la fuerza y más de la actuación, adoptaba un aire de autoridad, mostraba papeles que parecían reales y hablaba con tal seguridad que pocos cuestionaban. Usaba siempre la misma combinación de técnicas psicológicas sencillas, credibilidad, prisa y prueba social, todo presentado con una expresión seria y un maletín lleno de pruebas. Primero escogía al cliente adecuado, alguien con recursos pero sin conocimientos sobre cómo verificar la propiedad, como inmigrantes o pequeños comerciantes que soñaban con una entrada fácil de dinero. Luego se acercaba con una oferta atractiva y clara, por ejemplo, prometía derechos para cobrar peaje o explotar un servicio rentable. Hablaba como un profesional, con términos jurídicos básicos, lo que en realidad sonaba más intimidante que explicativo, y dejaba que el interlocutor imaginara ganancias inmediatas. Esa mezcla de promesa concreta y lenguaje oficial funcionaba muy bien. Después venían los papeles y el espectáculo. Presentaba escrituras, sellos y contratos que parecían auténticos. Algunos pliegos tenían membretes o frases legales para impresionar. En términos simples, una escritura es un documento que dice quién es el propietario, y un sello es como la firma que valida esa afirmación. Para alguien sin acceso al registro público, ver un folio con nombres y sellos es suficiente para creerlo. Además, a menudo contaba con cómplices que actuaban como testigos o empleados municipales, creando la ilusión de que otros validaban la operación. Era teatro y burocracia falsa, todo junto. Al cerrar la venta, usaba técnicas de urgencia y discreción, pedía el pago inmediato y alegaba que la oferta caducaría o que había que mantener el trato en secreto para no asustar a las autoridades. Luego entregaba algún recibo o un certificado, que le daba al comprador la sensación de haber hecho un trato legítimo. Cuando la víctima intentaba ejercer lo comprado, por ejemplo, cobrar un peaje o instalar taquillas, chocaba contra la realidad, las autoridades locales no reconocían esos papeles.
Ese choque es lo que hoy llamaríamos descubrir la estafa. Fue la forma en que muchas víctimas comprendieron demasiado tarde que habían sido manipuladas. Para entender cómo evitar caer en algo similar, basta con aplicar sentido común y algunos pasos prácticos. Siempre conviene comprobar la titularidad real en el registro público correspondiente y desconfiar de quien presiona para pagar de inmediato. Pedir asesoría legal o preguntar en una oficina oficial reduce el riesgo. Además, buscar referencias independientes y no fiarse solo de testimonios en el momento es clave. Un ejemplo moderno parecido sería pagar por un terreno sin comprobar la escritura. Parece una ganga hasta que llega el problema. En resumen, el timador explotó la confianza, la ignorancia de procesos administrativos y el deseo de lucro rápido, todo disfrazado con documentos y una actuación muy convincente. Un poco de paciencia y verificar las fuentes son el antídoto más efectivo, y gratis, además. Historias destacadas de compradores engañados. George C. Parker era conocido por un método sencillo y efectivo: presentarse como una autoridad con papeles plausibles y convencer a personas deseosas de mejorar su suerte. Empezaba mostrando documentos que parecían oficiales, escrituras, contratos, sellos, y explicaba, con tono seguro, que la propiedad pasaría al comprador si pagaba una suma por adelantado. Funcionaba sobre todo con inmigrantes y pequeños comerciantes que no dominaban el idioma y veían en la compra una oportunidad de negocio, como cobrar peajes o instalar puestos en terrenos privados. Un ejemplo típico contable en las crónicas: un vendedor ambulante, deseando asegurar su futuro, recibe un contrato que acredita la venta del puente, firma. Al día siguiente intenta cobrar peaje y la ciudad lo detiene por abuso y confusión. Otro caso frecuente involucraba a inversionistas que querían obtener derechos de paso para carretas o vehículos. Convencidos por la documentación falsa, invertían dinero y luego descubrían que la venta no tenía validez legal. Esos relatos se repiten una y otra vez en testimonios: la sorpresa, la humillación y la impotencia de quienes habían sido engañados. Parker no trabajaba en solitario. Muchos compradores eran conducidos a oficinas que parecían legítimas y se les mostraba a supuestos testigos o notarios. También usaba cartas, recibos y sellos que imitaban la burocracia municipal, lo que daba la apariencia de legalidad. En la mayoría de los casos los engañados tenían la intención honesta de gestionar el lugar, como instalar casetas de peaje o locales, y quizá por eso confiaban tan fácilmente. La promesa de un ingreso continuo nublaba la desconfianza. Cuando el fraude salía a la luz, la reacción era variada: algunos acudían a la policía, otros trataban de recuperar el dinero mediante demandas, y varios optaban por guardar silencio por vergüenza. La prensa sensacionalista se ocupó del asunto y las historias se convirtieron en anécdotas populares. De ahí viene la frase que hoy usamos para señalar incredulidad: si te creen algo tan absurdo, te han vendido un puente. Curioso legado para una estafa. Al mismo tiempo es una lección clara sobre verificar documentos y no dejarse llevar por promesas demasiado buenas. En términos prácticos, las enseñanzas de estos fraudes siguen siendo útiles hoy. Siempre conviene pedir asesoría legal, verificar escrituras en oficinas oficiales y desconfiar de firmas apresuradas. También ayuda a aprender vocabulario básico cuando uno está en un país nuevo. Eso reduce la probabilidad de convertirse en la víctima de una historia que, aunque suena increíble, le sucedió a gente real. Un poco de humor cierra: si alguien te ofrece un puente, pregunta por los planos y por la vista, y si además te pide dinero por adelantado, mejor sigue caminando. La respuesta pública y los medios. Los periódicos de la época dedicaron columnas enteras al asunto, transformando un fraude individual en una historia que todo el mundo conocía. La prensa sensacionalista amplificó cada detalle, desde el modo en que se falsificaban los papeles hasta las reacciones de quienes compraron los supuestos derechos del puente. Algunos medios describían la estafa con tono de burla, otros con alarma, señalando fallos en la seguridad pública y en la protección de inmigrantes recientes. En la calle, la conversación crecía al ritmo de los artículos, y la noticia cruzaba barrios por los mismos pasquines que la contaban. Los dibujos humorísticos y las caricaturas ocuparon un lugar importante. Una viñeta podía mostrar al vendedor con un maletín lleno de escrituras falsas y al comprador colocándole un peaje al puente con una sonrisa ingenua. Eso convirtió la historia en material de comedia en teatros de variedades y en chistes de taberna. Al mismo tiempo, las crónicas más serias usaron el caso para discutir cómo el sistema judicial y la policía habían fallado en detectar el engaño a tiempo.
La mezcla de risas y crítica hizo que la noticia durara semanas en las portadas. La respuesta pública fue ambivalente, hubo compasión por las víctimas y burla hacia su credulidad. Grupos comunitarios y defensores sociales señalaron que muchos estafados eran inmigrantes con poco conocimiento del idioma y de las leyes locales, lo que aumentó la indignación. Por otro lado, la prensa amarillista vendía copias con historias que exageraban la ingenuidad de los compradores, lo cual alimentó prejuicios. Ese contraste generó debates en cafés, iglesias y reuniones vecinales sobre responsabilidad individual y protección estatal. Como legado inmediato quedó una frase en el habla cotidiana: ofrecer un puente para vender se volvió sinónimo de engaño fácil. Además, la cobertura mediática contribuyó a que las autoridades prestaran más atención a este tipo de fraudes. La opinión pública exigía respuestas. Al final, la mezcla de cobertura sensacionalista, caricaturas populares y discusiones serias convirtió el engaño en una lección pública sobre credulidad y periodismo. Y, claro, también en una buena anécdota para quien quiera reírse de la ingenuidad humana. Investigación policial y arresto. Desde las primeras denuncias, la policía tuvo que armar un rompecabezas de testimonios y papeles falsos para entender qué había pasado. Víctimas, muchas veces inmigrantes con poco conocimiento del sistema legal, contaron que habían entregado dinero a un hombre que mostraba supuestos títulos de propiedad y sellos oficiales. Algunos intentaron reclamar peajes o levantar barreras en puntos cercanos al puente y fueron detenidos por inspectores municipales. Un ejemplo concreto: un comprador que planeaba instalar una caseta de cobro alertó a las autoridades cuando los inspectores municipales le pidieron el permiso, y entonces se descubrió que los documentos oficiales no existían en los archivos del ayuntamiento. Los investigadores comenzaron cotejando los registros registrales con las escrituras que presentaban los estafadores. Revisaron sellos, firmas y los libros del registro. Cuando algo no coincidía, pedían la opinión de peritos en documentos, que podían detectar papel moderno, tintas inconsistentes o sellos imprimidos. Paralelamente, la policía tomó declaraciones de varias víctimas, la repetición de un mismo patrón, promesas de venta, entregas de dinero en efectivo, contratos con lenguaje formal pero sin respaldo legal, permitió trazar la firma del estafador. Además, funcionarios del municipio colaboraron proporcionando copias certificadas de las actas, lo que aceleró el proceso. La detención se produjo tras vigilar los movimientos del sospechoso y recibir denuncias acumuladas. En una operación relativamente simple, agentes lo abordaron cuando intentaba cerrar otro trato. Lo arrestaron por fraude y falsificación de documentos, y lo llevaron a declarar. En el juicio, las pruebas documentales y el testimonio de compradores estafados fueron clave. El acusado intentó usar su habilidad para convencer y su porte confiado como defensa informal, pero la combinación de pruebas técnicas y relatos de las víctimas desmontó la farsa. Tras la condena, el desenlace fue claro. La justicia le impuso prisión y así terminó la cadena de ventas fraudulentas, al menos por su cuenta. El caso dejó lecciones prácticas: siempre verificar en el registro público, desconfiar de ventas que parecen excesivamente sencillas y exigir documentos oficiales directamente en oficinas municipales. Un consejo con humor: si alguien te ofrece comprar un puente, pide además un contrato firmado por el ayuntamiento y, de paso, una grúa para llevártelo. Juicio, sentencia y vida en prisión. Tras ser descubierto por las personas que había estafado, el caso llegó a los tribunales con pruebas centradas en documentos falsificados y testimonios de quienes creyeron haber comprado una propiedad pública. El fiscal presentó declaraciones de víctimas que relataron cómo entregaron dinero a cambio de un título fraudulento y mostró copias de los contratos que el acusado había confeccionado. La defensa intentó cuestionar la intención, pero en juicios por fraude lo que importa es probar que hubo engaño con ánimo de lucro. El jurado examinó la cadena de hechos y las pruebas materiales antes de emitir su veredicto. El proceso legal incluyó interrogatorios directos y contrainterrogatorios, y, como suele ocurrir en causas con muchas víctimas, el peso testimonial fue decisivo. La sentencia fue diseñada para cumplir varias funciones: castigar, impedir la repetición y disuadir a otros. No hablaré de números concretos aquí, pero la pena impuesta reflejó la gravedad del fraude y la necesidad del tribunal de enviar un mensaje claro. En muchos juicios similares, los jueces consideran antecedentes, el monto defraudado y la conducta posterior al delito. Factores como cooperación con la justicia o arrepentimiento genuino pueden atenuar la pena. En este caso,
La falta de remordimiento público y la sofisticación de los engaños influyeron en que la sanción no fuera indulgente. La adaptación a la vida en prisión fue lenta y a veces cruelmente cómica. Al principio hubo incredulidad. Alguien acostumbrado a engañar en la calle debe aprender a seguir reglas estrictas, a respetar horarios y a no intentar timar al preso de la cama de al lado. Las rutinas se vuelven todo: conteo matinal, trabajo asignado, comidas en fila, tiempo limitado para recibir visitas o cartas. Para quien viene de la calle, esas medidas pequeñas golpean duro. Para mantener la cordura, muchos presos descubren hábitos nuevos como leer, escribir cartas o participar en talleres. En prisiones del sistema urbano es común que los internos trabajen en talleres o en labores de mantenimiento. Eso ayuda a pasar el tiempo y, en teoría, a desarrollar habilidades útiles para la vida fuera. La convivencia obliga a aprender códigos informales. Hay quien intenta seguir siendo el mismo estafador dentro, no suele funcionar. Al contrario, la reputación se gana de otra manera, cumpliendo turnos, evitando conflictos innecesarios y, a veces, protegiendo a los más vulnerables. El aislamiento prolongado puede endurecer o hacer reflexionar. Algunos reclusos aprovechan para rehabilitarse mediante educación, otros caen en la resignación. Las visitas familiares y las cartas son un hilo vital que mantiene el contacto con la vida anterior. Pequeñas alegrías como una libra de café traída por la familia pueden levantar el ánimo por semanas. En términos prácticos, la experiencia posterior al juicio marca toda existencia. La posibilidad de apelar existe, pero no siempre cambia el curso. Mientras tanto, la prisión transcurre entre gestión de recursos, audiencias disciplinarias y el calendario de beneficios por buena conducta. Muchas veces, la sociedad observa el caso como ejemplo clásico de la caída del que parece intocable. Y hay una ironía que no falta en estos relatos. Quien vendía puentes acaba aprendiendo que no hay atajo para cruzar la distancia que separa la libertad de la reclusión. Con humor negro se cuenta en los patios que vender un puente dentro de la cárcel no sirve, porque nadie en su sano juicio va a comprar uno allí. Legado cultural y lecciones contemporáneas. George C. Parker, un estafador famoso por vender el puente de Brooklyn a turistas desprevenidos, dejó una huella que va más allá de la anécdota curiosa. Su caso se convirtió en un símbolo de la confianza mal colocada y de la habilidad humana para fabricar pruebas convincentes. Su método básico era sencillo y efectivo: presentar documentos falsos que parecían oficiales, hablar con seguridad y aprovechar la prisa o la ilusión del comprador. Esa combinación de artesanía documental y carisma sigue siendo la receta de muchos timos actuales. Solo que ahora usan correos electrónicos y pantallas en lugar de un sobre y un apretón de manos. Con el paso del tiempo, la expresión "vender el puente" entró en el lenguaje coloquial como sinónimo de engañar a alguien que confía demasiado, y apareció en chistes, caricaturas y debates sociales sobre credulidad colectiva. Hoy, cuando se dice que alguien intentó venderte el puente, no se refiere literalmente a un puente, sino a una promesa imposible o a una oferta demasiado buena para ser verdad. En la cultura popular también sirve como recordatorio lúdico: si una oferta suena increíble, probablemente lo sea. Y no hay puente gratis con wifi incluido. La lección práctica llega en forma de hábitos modernos: verificar, verificar y volver a verificar. Antes se pedía mirar los papeles y consultar con un abogado. Ahora eso se traduce en revisar registros públicos de propiedad, confirmar datos en sitios oficiales del gobierno y usar servicios de fideicomiso o escrow en transacciones grandes. Un ejemplo realista: si alguien te ofrece comprar una vivienda a través de un mensaje privado en Facebook, lo sensato es pedir el título de propiedad en el registro catastral y no enviar dinero por transferencia urgente hasta tener confirmación legal. Pequeño consejo con humor: nadie que venda un puente legítimo acepta Bitcoin en un mensaje de 140 caracteres. Las lecciones éticas y sociales también son claras. Una sociedad que celebra el ingenio del estafador sin castigar la vulnerabilidad del estafado corre el riesgo de normalizar la desconfianza y la explotación. Por eso la respuesta contemporánea combina educación, enseñar a identificar señales de alerta, con tecnología, certificados digitales, búsquedas en bases de datos públicas, y con políticas claras que protejan al consumidor. En la práctica, eso significa insistir en contratos con firma digital verificable, evitar presiones de tiempo para decidir y consultar a un profesional cuando la cantidad de dinero lo amerite. Finalmente, esa historia sirve como espejo para la era digital: los trucos cambian de forma, pero no de esencia. El mismo principio que permitía convencer a alguien de comprar un puente se aplica hoy en estafas por correo.
fraudes inmobiliarios en línea y ventas de activos digitales sin respaldo. Aprender del pasado ofrece herramientas prácticas, pedir comprobantes oficiales, desconfiar de la prisa, consultar fuentes independientes y usar intermediarios fiables. Y si alguna vez te proponen comprar un puente, pide al menos que incluya un plano y una llave. Si el vendedor responde secreto, guarda la cartera y sal corriendo. En resumen, a principios del siglo XX George C. Parker convirtió una mentira en negocio. Se presentó como dueño de lugares famosos, mostró papeles falsos y vendió el puente de Brooklyn, y otras cosas, a gente confiada y recién llegada a la ciudad. Su método fue simple y efectivo: confianza, documentación falsa y aprovecharse de la prisa o la ignorancia del comprador. Al final fue arrestado y su nombre quedó como sinónimo de estafa. Vender el puente significa engañar con algo imposible. Piensa en ejemplos de hoy: alguien que te vende entradas que no existen para un concierto o un piso que no es suyo. La idea es la misma: una historia creíble, documentos que parecen reales y una víctima que quiere creer. Cronológicamente, comenzó con pequeñas mentiras, las repitió muchas veces hasta que llamó demasiado la atención. La policía lo atrapó y la historia se volvió leyenda urbana. Si te gustó esta historia, suscríbete y dale like, así no te perderás nuestros próximos vídeos. Déjame en los comentarios si conocías a Parker o si alguna vez casi caes en una estafa. Me encanta leer sus historias. Pronto traeremos más casos curiosos de estafas reales y un vídeo práctico con consejos simples para detectar y evitar engaños, como pedir documentos oficiales, verificar en registros públicos y usar el sentido común. Y un último consejo con humor: si alguien te ofrece vender un puente, pide facturas, un contrato notariado, y, por si acaso, trae un martillo para comprobar si es de verdad.